Los secretos y misterios que rodearon a The Beatles han alimentado la leyenda de la banda durante décadas. Algunos de los más destacados incluyen conflictos internos, técnicas de grabación revolucionarias y detalles personales. Detrás de la Beatlemanía, los estadios repletos y las canciones inmortales, había secretos. Algunos fueron simples rumores, otros terminaron en traiciones, divorcios, peleas irreparables e incluso obsesiones peligrosas, porque mientras el mundo veía armonía, dentro del grupo muchas veces reinaba el caos. Vamos a descubrir los secretos más grandes de The Beatles, desde romances prohibidos hasta triángulos amorosos y técnicas de grabación que nadie sabe. Verdades que durante años permanecieron ocultas. Aquí están algunos de los mayores secretos y misterios. El verdadero creador del éxito. Uno de los grandes secretos musicales de los Beatles fue precisamente su forma de grabar, y muchos teorizan que sin la presencia de un personaje clave, la historia de estos muchachos quedaba en un simple intento. Se trata de George Martin. En los estudios de Abbey Road, junto a él, el ingeniero Geoff Emerick, comenzaron a romper todas las reglas técnicas conocidas. Técnicas de estudio ocultas. Utilizaban trucos avanzados para la época, como editar manualmente dos tomas diferentes de Strawberry Fields Forever que tenían tonos y velocidades distintas para unirlas en una sola canción. Además, solían ocultar sonidos o insertar grabaciones de diferentes estudios en una misma pista. Relaciones personales y drogas. Durante una fiesta en 1965, John Lennon y George Harrison tomaron LSD, lo que llevó a George a sentir que estaba muriendo y a la creación de la canción She Said, She Said. Además, Paul McCartney admitió que el egoísmo fue la causa de la ruptura con su entonces pareja Jane Asher, lo que inspiró I'm Looking Through You. Vamos a algo personal, George Harrison y Maureen Starkey, la traición impensada. Si hubo un escándalo que parecía imposible dentro de los Beatles fue este. Maureen Starkey, esposa de Ringo Starr, mantuvo una relación con nada menos que George Harrison. Sí, el mejor amigo, el compañero de banda, el Beatle tranquilo. Todo ocurrió a comienzos de los años 70, cuando el grupo ya se estaba desmoronando emocionalmente. Ringo atravesaba problemas serios con el alcohol y su matrimonio con Maureen estaba deteriorado. George, por su parte, también vivía una relación complicada con Pattie Boyd. En ese contexto, la cercanía entre George y Maureen se volvió demasiado íntima. Según varios testimonios, incluso Eric Clapton llegó a confirmar que el romance era conocido entre amigos cercanos. Cuando Ringo se enteró, la herida fue profunda, aunque sorprendentemente no hubo una guerra pública. Eso era muy Beatle, dramas gigantes manejados en silencio. Ringo y George siguieron siendo amigos, pero jamás volvió a ser igual. John Lennon y su extraña fascinación por Pattie Boyd. Si hablamos de triángulos peligrosos, hay otro aún más incómodo. Pattie Boyd fue una de las mujeres más deseadas del círculo Beatle, modelo elegante magnética, y esposa de George Harrison, pero según varios relatos, también despertó una fuerte fascinación en John Lennon. Lennon admiraba profundamente su belleza y su personalidad. Incluso algunos cercanos aseguraban que John tenía una atracción evidente hacia ella, no necesariamente una relación consumada, pero sí una tensión real. Esto generó cierta incomodidad en George, especialmente porque John tenía una personalidad invasiva y emocionalmente intensa. Curiosamente, años después sería Eric Clapton quien terminaría completamente obsesionado con Pattie, inspirando a la legendaria canción Layla. Pattie Boyd parecía ser el epicentro romántico secreto del universo Beatle. Paul McCartney y Jane Asher, el final por infidelidad. Durante años, Paul McCartney y Jane Asher parecían la pareja perfecta. Elegantes, inteligentes, la prensa los adoraba. Ella inspiró canciones como And I Love Her y posiblemente Here, There and Everywhere. Pero todo terminó de forma brutal. En 1968, Jane regresó inesperadamente a casa y encontró a Paul con otra mujer.
Fin inmediato, sin escándalo mediático exagerado, pero con una ruptura devastadora. Poco después aparecería Linda McCartney en la vida de Paul, y aunque Paul siempre proyectó una imagen más estable que John o George, sus relaciones también estuvieron marcadas por secretos y silencios. Yoko Ono no separó a los Beatles, pero casi. Uno de los mayores mitos de la historia del rock, Yoko Ono separó a los Beatles. La verdad es más complicada. Cuando Yoko llegó, la banda ya tenía fracturas enormes, problemas financieros, luchas de ego, agotamiento y una competencia creativa feroz entre Lennon y McCartney. Pero sí hubo algo inédito. Yoko empezó a estar presente en el estudio, siempre sentada al lado de John, opinando, observando. Eso rompía una regla no escrita: las parejas no entraban al espacio Beatle. Ni siquiera Linda, ni Patty, ni Maureen, solo Yoko. Eso generó resentimiento especialmente en Paul y George. No fue la causa total, pero sí el símbolo visible de una ruptura que ya venía cocinándose. El Double White Album y la tensión interna. Durante la grabación del White Album, llamado así por el álbum blanco, la banda ya mostraba signos de descomposición interna. Se ha revelado que John y Paul tenían hábitos excéntricos, incluso masturbarse en grupo, evocando figuras como Brigitte Bardot y Churchill, lo que demuestra la extraña camaradería y la intensa presión de esa época. Ringo no se quedaba de lado. Ringo siempre fue visto como el Beatle simpático, el más relajado, el menos conflictivo, pero su vida privada fue bastante turbulenta. Durante años hubo infidelidades, excesos con alcohol y relaciones paralelas. Su matrimonio con Maureen sufrió muchísimo. Paradójicamente, mientras George era señalado por acercarse a Maureen, Ringo también vivía sus propios escándalos sentimentales. La diferencia era que casi nunca llegaban a los titulares. Ringo no vendía escándalo, pero los tenía, y muchos. Ahora dejemos el aspecto personal y aquí un secreto interesante: la inminente separación y la reunión secreta. Aunque se considera que el grupo se disolvió en 1970, en septiembre de 1969, tras la grabación de Abbey Road, seguían discutiendo planes para otro disco. La última vez que los 4 Beatles estuvieron juntos, según se cree, fue en agosto del 69, aunque hubo reuniones posteriores con 3 de ellos. En 1969, John Lennon llegó con una nueva composición bajo el brazo, Cold Turkey. La canción era cruda, intensa y brutalmente honesta, inspirada en su experiencia con la abstinencia de heroína. Lennon quería que fuera el nuevo sencillo de los Beatles, una especie de declaración artística de una nueva etapa más directa y menos pulida. Pero la respuesta fue negativa. Paul McCartney y especialmente George Harrison consideraron que el tema no era adecuado como lanzamiento del grupo. Algunos pensaban que era demasiado personal, demasiado áspero e incluso incómodo para la imagen Beatle. John lo tomó como una señal definitiva. Sentía que ya no había espacio real para su voz dentro de la banda. Herido y frustrado, decidió grabarla fuera del grupo junto a la Plastic Ono Band. Para muchos historiadores, ese rechazo fue uno de los momentos clave que confirmaron que la separación ya era irreversible. Más que una simple canción rechazada, Cold Turkey fue el símbolo de que los Beatles ya no funcionaban como una unidad creativa. ¿Cuál de todos estos secretos te sorprendió más? Los aspectos personales, como George y Maureen, Lennon con Patty, u otros aspectos como técnicos o la posible no separación de la banda. Te leo en los comentarios. Eso ha sido todo y será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.